El tema que vamos a ver hoy es una técnica para poder representar requerimientos. Nosotros veníamos trabajando con ese tema, ¿sí? Nosotros vimos que era un requerimiento, habíamos hablado que era una condición, habíamos hablado que era un aspecto, lo que el sistema tenía que hacer, habíamos hablado de los requerimientos funcionales, de los requerimientos no funcionales. Los funcionales específicamente hacían referencia a lo que el sistema tenía que hacer y los requerimientos no funcionales básicamente eran características, aspectos, condiciones de límite, ¿sí? Que tenían que ver y que atravesaban a los requerimientos funcionales. Por ejemplo, hablábamos de tiempos de acceso, interfaces, colores de las interfaces de usuario, dispositivos de ingreso de datos, ¿sí? Aspectos que hacían al sistema pero que no tenían que ver específicamente con alguna responsabilidad del sistema, sino con alguna condición acerca de cómo el sistema iba a ejecutar estas funcionalidades. Habíamos visto también cómo escribir requerimientos, las condiciones que tenían que seguir estos requerimientos, que tenían que ser específicos, medibles, alcanzables. Habíamos hablado de las condiciones SMART también para poder probar requerimientos, para asegurarnos que los requerimientos estuvieran bien escritos, que tengan un horizonte definido del tiempo, que sean realizables. Después también habíamos estado trabajando la semana pasada con diagramas de actividad, ¿sí? Era el tema que tenían ustedes que trabajar. Los diagramas de actividad son representaciones muy simples, o sea, de procesos o de funcionalidades de un sistema, muy similares a los diagramas de flujo que ustedes probablemente han estado haciendo en materias de programación, básicamente. Y los diagramas de flujo sirven casualmente para eso, para representar gráficamente y de forma visual un proceso, ¿sí? Un proceso de negocio, un requerimiento, una funcionalidad de un sistema, básicamente. Hay algunas otras técnicas un poco más sofisticadas para poder representar requerimientos, ¿no? Y hoy vamos a trabajar con una de esas técnicas, una técnica que es bastante formal, porque ustedes van a ver que requiere, digamos, mucha descripción de lo que el sistema tiene que hacer, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, los casos de uso. Es probable que lo hayan escuchado nombrar, es una técnica que ya tiene varios años, ¿sí? Y que permite describir una funcionalidad de un sistema de forma muy detallada y de forma completa, básicamente. Yo ahora les voy a compartir, ustedes en el aula virtual lo van a encontrar como tema 7, modelo de casos de uso. El modelo de casos de uso en realidad es el artefacto que nosotros podemos construir con los casos de uso, ¿no? O sea, es la vista de lo que es la vista completa de lo que tiene que hacer un sistema en definitiva. El caso de uso puntualmente es el requerimiento y el modelo de casos de uso es la vista del todo el conjunto de requerimientos que tiene que cumplir este sistema, ¿no? Entonces podríamos decir que el modelo de casos de uso es la vista de todas las funcionalidades de este sistema. Entonces van a ver este apartado número 7 y adentro, todavía no está, van a ver publicado el material y van a ver una actividad que es en realidad una especificación a partir de la cual ustedes tienen que construir un modelo de casos de uso del sistema. Eso es lo que van a encontrar en el aula virtual, básicamente. Ahora sí, les comparto la presentación. Les decía, hay algunos conceptos por los cuales tenemos que comenzar y vamos a empezar viendo básicamente lo que es, por ejemplo, un actor, ¿sí? Nosotros vamos a tratar de llegar, ahí les muestro un diagrama final de lo que queremos lograr. Acá está, ¿sí? Esto es lo que nosotros vamos a querer lograr hoy, cuando termine el encuentro, ¿sí? Esa es la idea. Lo que ustedes van a tener que después tratar de hacer, de reproducir con una especificación que yo les voy a dar. En el punto 7 del aula virtual
van a haber publicados algunos ejemplos también ya resueltos para que ustedes, además de lo que trabajemos hoy, puedan también ver algunos otros ejemplos y los puedan también ir analizando. Entonces, vamos a empezar a ver un concepto que es básico y es el concepto de actor. ¿A qué le llamamos actor cuando estamos trabajando con casos de uso? Un actor que en realidad UML, que si ustedes recuerdan es el lenguaje que nosotros veníamos trabajando hasta ahora, el lenguaje de modelado, el lenguaje para poder representar sistemas, para poder describir vistas de un sistema, lo va a dibujar como un hombre de palo, ¿sí? De esta forma. Y abajo va a poner el nombre. El actor básicamente va a ser un rol que va a interactuar, que se va a relacionar con el sistema. Eso va a ser para nosotros un actor. Entonces, un cajero que va a utilizar un sistema de facturación va a ser un actor. Un alumno que va a usar el sistema de autogestión de alumnos va a ser un actor. Un docente que va a cargar notas en un sistema va a ser un actor. Eh, un conductor que va a hacer un escaneo facial, por ejemplo, por un sistema para poder abrir una barrera, es un actor. Todos aquellos roles que van a interactuar directamente con alguna funcionalidad del sistema, va a ser un actor. Fíjense que nosotros estamos hablando de roles, no hablamos de personas, ¿sí? No decimos que un actor va a ser Facundo, Agostina, Camila. En realidad el actor va a ser alumno, ¿sí? No importa si tenemos un alumno, 5 alumnos, 100.000 alumnos. En realidad, todos, ¿sí? Ya sea Facundo, Agostina, Camila, todos se van a comportar de la misma forma frente al sistema, van a utilizar las mismas funcionalidades. Entonces vamos a hablar directamente del alumno, ¿sí? Para el sistema va a ser importante el rol que cumplan estas personas. Entonces vamos a hablar de que existe un actor alumno que va a ejecutar o al cual le van a interesar determinadas funcionalidades de este sistema informático. El actor siempre tiene que tener contacto directo con el sistema. Si no tiene contacto directo con el sistema, no es actor. Si en realidad, digamos, yo me acerco al mostrador en un negocio y hablo con el vendedor y el vendedor es quien va a fijarse en el sistema si hay stock de un artículo, y yo como cliente nunca usé el sistema de ese negocio, simplemente le pregunté al vendedor. En realidad yo como cliente no soy actor de ese sistema porque nunca usé el sistema, ¿sí? Quien va a ser actor del sistema va a ser el empleado que va a estar fijándose en el sistema si hay stock de ese artículo, ¿está? Si un rol no usa específicamente alguna funcionalidad del sistema, entonces no es actor de ese sistema, básicamente. Un actor podría ser también una base de datos. Supongan que eh, algún ministerio, alguna entidad requiere datos, ¿sí? Específicamente para algo. Por ejemplo, piensen en el Ministerio de Educación que requiere datos de las universidades, por ejemplo, para sacar estadísticas, ¿sí? Entonces, el Ministerio de Educación puntualmente también va a ser un actor, ¿sí? Alguna base de datos, como por ejemplo, supongan ustedes eh, la, la biblioteca, ¿sí? Cuando ustedes se reciban, lo que va a hacer el sistema es preguntarle al sistema de biblioteca si ustedes adeudan libros, ¿sí? Porque antes de que se reciban les van a pedir que los devuelvan, básicamente, si han sacado libros prestados. Entonces, en ese caso, el sistema de biblioteca va a ser un actor también, ¿sí? Porque el sistema de egreso le va a preguntar al sistema de biblioteca si en realidad Camila Ligorria ha devuelto todos los libros que ha sacado o ha pedido prestado en su cursada. La biblioteca le va a decir que sí, entonces el sistema de egreso directamente va a permitir y va a continuar con su procesamiento. Entonces el sistema de biblioteca se transforma así en un actor.
porque va a interactuar específicamente con el sistema de egreso, ¿tá? O sea que otro sistema, alguna base de datos que es interpelada por mi sistema, también podría transformarse en un actor. Si mi sistema, por ejemplo, necesita saber todos los días y conocer la cotización oficial del dólar, ¿sí? Podría transformarse, digamos, ese dato, ¿sí? O ese sistema, digamos, del Banco Nación, del BNA, básicamente en un actor, porque me va a estar dando información. ¿Tá? Entonces, un actor es todo aquel rol que interactúa directamente con mi sistema. Luego, vamos a tener los famosos casos de uso, que es a donde queríamos llegar, que es el óvalo, y que van a representar las funcionalidades de un sistema, básicamente. Por ejemplo, eh, las funcionalidades de un sistema puede ser consultar stock, como decíamos recién, eh, registrar venta, inscribirse en materia. Todas las funcionalidades de un sistema se van a representar con casos de uso. Fíjense que los nombres de casos de uso los estamos nombrando con verbos en infinitivo más los sustantivos necesarios. Por ejemplo, registrar venta, inscribir en materia, ¿sí? Eh, Porque hacen referencia a funcionalidades. Por eso la idea es siempre tener un verbo, ¿sí? Si yo digo lista de deudores, eso no es un nombre de caso de uso válido, porque en realidad no sé qué hace esa funcionalidad. ¿Está emitiendo la lista de deudores? ¿Está controlando? Eh, ¿Está viendo quiénes pagaron para eliminar a los deudores de la lista? No sé, está mandando notificación a los deudores, no sé qué está haciendo en ese caso de uso. Entonces, la idea siempre es tener un verbo y los sustantivos necesarios para representar la funcionalidad de ese caso de uso. Hay casos de uso temporales también, que fíjense que se representan con una línea discontinua, y los casos de uso temporales van a ser casos de uso que no son ejecutados por un actor, sino que se ejecutan simplemente porque pasa el tiempo. Por ejemplo, cuando una factura que vence el día 7, a partir del día 8 empieza a generar interés, ¿sí? Entonces, hay un caso de uso temporal que automáticamente el día 8 empieza a generar interés. No es que hay una persona o un actor que está fijándose, uy, ayer venció la factura del gas. Bueno, entonces a partir de hoy empecemos a generar el interés de Alejandra Boggio. No, en realidad es automático, digamos, cuando se vence la factura, automáticamente se empieza a generar el interés correspondiente. Bueno, esos son casos de uso temporales. Son funcionalidades del sistema, pero no hay un actor específicamente ejecutándolo, sino que se ejecutan simplemente porque pasa el tiempo. O cuando, por ejemplo, una tarjeta de crédito o un banco me manda feliz cumpleaños el día de mi cumpleaños, ¿sí? No es que hay una persona encargada de ver cuándo cumpleaños cada uno de los socios, sino que en realidad el sistema automáticamente hace esas búsquedas y envía el famoso feliz cumpleaños. Bueno, simplemente el título del diagrama, esto es muy simple, un rectángulo con un título. Los comentarios, si yo quiero escribir algo en un modelo de casos de uso, lo voy a escribir en el símbolo de nota, que ustedes ya saben esto. En UML siempre voy a escribir todo lo que quiero escribir en el símbolo de la nota, no puedo escribir texto suelto, ¿sí? Y ahora vamos a ver algunas relaciones, ¿sí? Pero primero, antes de empezar con las relaciones, vamos a ver aquel modelo. Vamos a ver el ejemplo. Sistema de préstamos de la biblioteca, donde tenemos los roles, el rol de la bibliotecaria, y que puede ser eh, Judith, María, José, quienes sean, no me interesa, y el rol de los socios. ¿Quiénes son los socios? Y los socios van a ser los docentes y los alumnos, porque en realidad tanto alumnos como docentes pueden sacar libros, ¿sí? Por ejemplo, la biblioteca del Yugo, ¿no? Acá ya vamos a ver de qué se trata esta relación. Entonces decíamos, tanto docentes como alumnos van a ser socios porque ambos van a poder sacar libros. Fíjense los casos de uso o las funcionalidades
del sistema. Y bueno, yo necesito que el sistema me permita registrar el préstamo de un libro, registrar la devolución de un libro, actualizar los datos de contacto del socio, consultar el material, ¿sí? Consultar tesis, consultar revistas, consultar libros, asignar una multa en caso de que el material, el libro no se devuelva a tiempo, identificar el socio, pues yo tengo que saber, digamos, quién está pidiendo el libro. Estas son todas funcionalidades que va a tener el sistema. Fíjense que el nombre de los actores, la primera en mayúscula, el resto en minúscula, siempre en singular, no importa que sean varios, no importa que sean muchos docentes, muchos alumnos. El nombre de los casos de uso, como decíamos recién, un verbo en infinitivo más el sustantivo. Tratamos de evitar las preposiciones, los adverbios, las comas, tratamos de evitar el etcétera, tratamos de evitar las abreviaturas. Y fíjense que además hay algunas líneas acá, hay algunas asociaciones, algunas relaciones. Vamos a ver ahora de qué se tratan estas relaciones. La primera y la más simple es la del actor con el caso de uso, esta línea continua, ¿sí? Estas son asociaciones. Todo esto está explicado en la filmina, ¿sí? Esta relación indica que este actor va a utilizar esta funcionalidad. Acá estamos diciendo que el actor bibliotecaria va a ejecutar la funcionalidad registrar préstamo y que va a ejecutar también la funcionalidad registrar devolución. Y estamos diciendo que el actor socio va a ejecutar la funcionalidad actualizar datos de contacto y va a ejecutar la funcionalidad consultar material. Eso es lo que estamos diciendo con esta línea, ¿sí? Acá va a haber información que vaya y venga, ¿no? O sea, el socio va a ingresar datos al sistema, el sistema le va a entregar datos al socio y así sucesivamente, ¿no? O sea, esta asociación es un canal bidireccional, ¿no? Esa es la relación más simple. ¿Qué es esta? La de los actores con los casos de uso. Después hay relaciones de los actores entre sí y de los casos de uso entre sí. Vamos a ver la relación que hay entre los actores entre sí. La única relación posible entre los actores entre sí es la herencia o la que nosotros llamamos generalización. Esta fue la que vimos recién. La herencia o la generalización que veíamos recién, ¿se acuerdan que acá había un socio y acá había un docente y acá había un alumno? Acá estamos diciendo que hay eh, actores hijos que heredan de un superactor o de un actor padre. ¿Y qué es lo que van a heredar del actor padre? Van a heredar el acceso a la funcionalidad, ¿sí? Entonces, en el caso del ejemplo, ¿qué estamos diciendo? Que tanto el docente como el alumno van a actualizar los datos de contacto y van a consultar el material. Fíjense que hacemos esto para no tener que sacar una línea desde consultar el perdón, desde alumno a consultar material, desde docente a consultar material, desde alumno a actualizar datos de contacto y desde docente a actualizar datos de contacto. ¿Sí? Para no tener que hacer eso, lo que hacemos es generalizar estos dos actores y decimos, bueno, en realidad ambos van a cumplir un rol de socio. Por eso es que podemos decir que estos dos van a ser socios y que como socios van a ejecutar estas funcionalidades. Podrían a su vez ejecutar alguna funcionalidad específica, propia, ¿sí? Por ejemplo, el docente podría ejecutar una funcionalidad que es eh, solicitar extensión de préstamo, porque puede sacar un libro por todo el semestre, por ejemplo. Entonces lo que haríamos es sacar una línea desde el docente hasta un caso de uso que sea solicitar extensión de préstamo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué significaría? Significa que el docente por herencia, ejecuta las funcionalidades del socio, o sea que actualiza datos y consulta el material. Y además puede solicitar extensión de préstamos. ¿Puedo hacer una pregunta? Por favor. ¿Y por qué se manejan así como dos procesos separados? Digo porque yo en lo que estuve viendo
siempre se arma como, o lo que he visto, siempre se ha armado como un proceso completo en el cual, o sea, se dejan identificados los actores y después se va haciendo todo el proceso completo, pero se va haciendo la relación. Acá veo como que se muestra el actor de la bibliotecaria, como registrar préstamos y registrar la devolución, pero que ahí en el medio no se está ejecutando la acción del socio. No Bien, sé si me explico. sí, sí. En realidad, eh, lo que sucede en ese caso es que cuando la bibliotecaria registra el préstamo, el socio, era el caso que yo les ponía recién, cuando yo voy a un mostrador y le pregunto algo al vendedor. En este caso, para poder registrar el préstamo, el socio no está haciendo nada con el sistema. En realidad, lo que está haciendo el socio es ir directamente a la ventanilla a hablar con la bibliotecaria, con Juanita, y le está preguntando por el libro que quiere, a ver si está, a ver si se lo puede prestar, a ver si hay ejemplares disponibles, por cuánto tiempo lo puede sacar, etcétera, etcétera. Entonces, el socio en definitiva no está usando el sistema. Quien está usando el sistema para fijarse si está el libro, si hay ejemplares, en qué parte de las estanterías está, para registrar que se lo va a prestar a Alejandra y para decir cuándo Alejandra lo va a devolver, el 28 de abril, y etcétera, etcétera, es el bibliotecario o la bibliotecaria, digamos, pero no está el socio usando el sistema. Entonces, las acciones que ejecuta el socio no me van a interesar en este caso de uso, registrar préstamo, porque no van a hacer interacción con el sistema. Ok, Sí son de dominio. Entonces, para analizar el proceso, sí sucede esto que decís vos de que yo muestro todo el proceso completo y muestro lo que hace la bibliotecaria, lo que hace el socio y voy mostrando todas las acciones. Y digo, el socio le va a preguntar, la bibliotecaria se va a fijar, va a responder, pero en realidad para poder ejecutar o para poder, eh, digamos, describir la funcionalidad del sistema, si el socio no está usando el sistema, yo nunca voy a escribir acá y nunca voy a poner acá que el socio le preguntó tal cosa a la bibliotecaria. Yo voy a decir que en realidad la bibliotecaria se va a fijar, perdón, va a buscar si el libro existe, va a buscar si existen ejemplares disponibles, va a indicar hasta cuándo lo puede tener, va a calcular tal cosa, va a registrar en el sistema tal cosa, pero siempre acciones que vaya a hacer la bibliotecaria con el sistema, pero bien. nunca lo que vaya a hacer el socio. ¿Se entiende? Está. Es porque en este ejemplo puntual, acá el socio no interactúa con el sistema. Exacto, Ok, exacto, porque no tenés autogestión. La única autogestión que hace el socio acá es entrar al sistema y actualizar sus datos de contacto y consultar el material, o sea, hacer una búsqueda por catálogo, nada más. listo. Es Perfecto. lo único que hace acá el socio. No puede pedir un libro por internet, el socio, por sistema, digamos. Para poder pedir un libro, tiene que ir a la ventanilla y decir, che, quiero tal libro. Esa es la idea. Bárbaro. Gracias. No, por favor. Ustedes interrúmpanme, así no se nos va el tema y cuando tengan una pregunta, la podemos aclarar ahí en el momento. Otra relación que existe, como decíamos recién, es entre los casos de uso. Fíjense que acá hay varias relaciones, al menos tres tipos de relaciones entre los casos de uso. Esta, que es la generalización o la herencia, acá hay una que se llama inclusión, fíjense, INC, y otra que se dibuja igual y que se llama extensión o EXT. Y vamos ahora a explicarlas acá arriba. Vamos a empezar con las relaciones de inclusión. La relación de inclusión entre dos casos de uso, fíjense que el estereotipo es una línea discontinua con punta de flecha abierta y parte del caso de uso importante, que nosotros llamamos caso de uso base o funcionalidad base,
al caso de uso que es incluido. Utilizamos esta relación cuando tenemos una funcionalidad que incluye a otra funcionalidad. Entonces, Profe, perdón, Sí, una sí, consulta. Buenas tardes. sí, ¿cómo va, Eh, César? se- Bien, bien, gracias. Profe, ¿se podrá poner la presentación en pantalla completa? Porque se alcanzan a ver algunas letras como muy chiquititas, no se alcanzan a ver. Ah, perfecto, obvio. Sí, sí, sí. Ahí está mejor. Ahí está mejor, gracias. Por favor, disculpen. Entonces, decíamos, acá hay un caso de uso importante, que es el caso de uso que nosotros llamamos caso de uso base, que incluye a otra funcionalidad o a otro caso de uso. Es la situación, por ejemplo, donde nosotros tenemos un caso de uso de registrar una venta que incluye al caso de uso calcular total, ¿sí? Cuando se registra una venta, siempre facturamos y tenemos que calcular el total. Siempre lo tenemos que hacer, ¿sí? La inclusión implica eso, que siempre cuando se ejecute A, se va a ejecutar B. A diferencia de la extensión, que si ustedes se fijan, el estereotipo es igual, pero fíjense que apunta para el otro lado. Apunta desde el caso de uso menos importante al caso de uso más importante. Como es igual, le tenemos que poner el nombre. Acá le ponemos los tres primeros caracteres, que es ext, xt de extend, de extensión, y acá le ponemos inc de inclusión. Entonces, ¿cuándo se usa la extensión? La extensión se usa cuando, al ejecutarse la funcionalidad a veces se ejecuta la funcionalidad B y a veces no. Por ejemplo, si yo estoy registrando una venta, a veces puedo hacer un descuento y a veces no. Entonces, el caso de uso A podría ser registrar venta y el caso de uso B podría ser generar un descuento. Entonces, ¿cómo se lee esto? Cuando se registra una venta, a veces se puede generar un descuento. Mientras que en el anterior decíamos, cuando se registra una venta, siempre se tiene que calcular el total. Ya lo vamos a ver con el ejemplo. Y la otra, la última relación entre casos de uso es, Profe, sí, una pregunta. dime. Entonces eso lo distinguiríamos dependiendo para qué lado va la flecha. O sea, si va para la derecha, eh, va a ser de inclusión y si va para la izquierda, de extensión. Sí, más que para la derecha o la izquierda, tenés que ver si va desde el origen es el Ah, más claro, importante, claro, porque por ahí los podés tener al revés. Entonces, si va desde el claro, más importante al menos importante, es una inclusión. Y si claro. va desde el menos importante al más importante, es una extensión. Eh, Ahí está. Porque en realidad Listo. se lee así. La funcionalidad del caso de uso A incluye a la funcionalidad del caso de uso B. Y esta se lee que la funcionalidad del caso de uso A es extendida por la funcionalidad del caso de uso B. Entonces, la funcionalidad de registrar una venta es extendida por la funcionalidad de generar un descuento. ¿Por qué? Porque a veces sí se puede hacer y a veces no. Mientras que la funcionalidad de generar una venta incluye siempre la funcionalidad de calcular el total. ¿Sí? O sea, lo tenemos que aprender a leer, porque la forma de leerlo, ahí es cuando nos damos cuenta si la lógica está bien o está mal. Y es mucho más fácil aplicar la técnica de esa forma. Perfecto, gracias. Acá de vuelta, una generalización o una herencia de casos de uso. Cuando tenemos un caso de uso padre, caso de uso hijo, que en realidad lo que van a heredar eh, es parte de esa funcionalidad, donde tenemos, por ejemplo, el caso de uso vender artículos, ¿sí? Y podríamos vender personalmente, vender a través de internet, vender telefónicamente, digamos, diferentes formas, digamos, de vender. Entonces, la funcionalidad más importante de la venta la tendríamos en el caso de uso padre y la funcionalidad específica de vender en caso de que venga una persona, un cliente, digamos, al mostrador, lo tendríamos en este hijo.
La funcionalidad específica de vender a través de Internet la tendríamos en este hijo. La funcionalidad específica de vender telefónicamente la tendríamos en este otro hijo. ¿Tá? Y de esa forma realizamos una generalización, especialización de actores. Volvemos al ejemplo. Fíjense acá. Cuando se registra un préstamo, siempre se identifica un socio, porque hay una inclusión. La funcionalidad de registrar préstamo incluye a la funcionalidad de identificar socio. No puedo prestar un libro, o sea, la bibliotecaria no puede prestar un libro si no identifica al socio primero, porque si no, no sabe a quién se lo está prestando. Igual, cuando registra una devolución, siempre se identifica al socio. No puede registrar una devolución sin identificar quién devuelve, porque tiene que, de hecho, descontarle ese libro de la cuenta de ese socio. Entonces, la funcionalidad de registrar devolución incluye la funcionalidad de identificar socio. Fíjense ahora esto, cuando se registra una devolución, a veces se asigna una multa y a veces no. Entonces, la funcionalidad de registrar devolución es extendida por la funcionalidad de asignar multa. ¿Por qué? Porque a veces, en los casos de que hace más de 7 días que se ha llevado el libro, le va a asignar una multa, ¿sí? Que serán 1 o 2 semanas sin retirar libros. Pero si está dentro de los 7 días y está devolviendo el material, no le va a asignar ninguna multa. Entonces, en esos casos, se va a ejecutar solo esta funcionalidad y no se va a ejecutar este otro caso de uso. ¿Se entiende? Entonces, con el include ejecutamos los dos casos de uso, pero con la extensión ejecutamos o los dos o uno solo. El include es una especie de y, o sea, ejecutamos registrar préstamo y, bueno, en este caso, identificar socio. Y en el caso de el extend es un y o. Registramos devolución y asignamos multa o no asignamos la multa. Ser como una funcionalidad opcional. Claro, exactamente, exactamente. Puede ser, por ejemplo, una impresión, si tenemos un comprobante o hacemos un pago y a veces lo podemos imprimir o no, o a veces podemos eh, optar por enviar por mail o no, por descargarlo o no, todas esas son funcionalidades opcionales, adicionales a la fundamental, ¿sí? Que la fundamental seguramente que es pagar el servicio, ¿sí? Inscribirse en materia. Y después las opcionales serán enviar el mail, enviar comprobante, imprimir eh, el comprobante de inscripción. Y acá tenemos una generalización en los cuales tenemos un caso de uso general que es consultar material, pero podríamos querer en realidad consultar libros, revistas o tesis, ¿sí? Entonces, la funcionalidad común a consultar el material, cualquier tipo de material, va a estar acá en el padre. Ahora, específicamente si se trata de un libro, que yo le voy a tener que dar o el autor o el título del libro, va a estar acá en este hijo. Si se trata de alguna revista, donde tendré que darle a lo mejor el número de revista o la fecha de publicación o algo por el estilo, estará en este hijo. Y si se trata de alguna tesis, donde tendré que darle, por ejemplo, alguna carrera o el tema asociado o algún nombre del director, por ejemplo, de la tesis, estará en este otro hijo, ¿sí? Entonces los hijos heredan la funcionalidad común, básica de consultar el material, pero además le agregan cuestiones específicas que tienen que ver con el tipo de material que está consultando. Las relaciones más comunes en un modelo son estas, inclusión y extensión, ¿sí? No son tan comunes ver generalizaciones de casos de uso. Sí son comunes ver inclusión y extensión, porque de hecho nos ayudan a modularizar o estructurar el modelo, ¿sí? Eh, Fíjense lo siguiente, porque ¿cuál es el valor de esto? ¿Cuál es el aporte? ¿Para qué hacemos todo este lío, no? O sea,
¿Cuál es la cuestión acá? Fíjense, probablemente yo lo primero que hice fue identificar la funcionalidad de registrar préstamo y registrar devolución. Fue lo primero que hice y no me di cuenta de nada, de ninguna relación. Cuando empecé a pensar en estas funcionalidades me di cuenta que en realidad para poder registrar el préstamo y para poder registrar la devolución, en ambos funcionalidades yo estoy identificando al socio. O sea que es funcionalidad que yo estoy repitiendo. ¿Sí? Estoy repitiendo en ambos casos de uso. Tanto cuando registro un préstamo o cuando registro una devolución, voy a tener que identificar al socio, voy a tener que ingresar al sistema, ya sea el apellido, sea el documento, el legajo, buscar en el sistema me tendrá que mostrar quién es, yo tendré que decirle si es él, tendrá que el sistema armarme un form con los datos de ese socio. O sea, hay un conjunto de actividades que hacen a la funcionalidad de identificar socio que yo la voy a tener repetida. Entonces, no tiene sentido dejarla repetida en ambos casos de uso y además no estoy favoreciendo, ¿sí?, a la reutilización de código en el futuro si yo la tengo repetida en ambas funcionalidades. Lo que me conviene hacer a mí es, ya que la tengo identificada, poder sacarla y ponerla en otro caso de uso y hacer que estos dos la incluyan. Entonces ya no voy a repetir ese código, esa funcionalidad. No voy a escribirla dos veces, no voy a tener que estar manteniéndola dos veces, que el día de mañana cuando cambie la forma de identificar al socio y ahora el socio haya que identificarlo con el quill, por ejemplo, y tengo que cambiarla y tengo que acordarme que está en dos lugares distintos. En realidad voy a estar teniendo, digamos, la identificación del socio en un lugar específico, sea un método, sea una función, sea lo que sea. Ya veré después. Pero lo estoy teniendo una única vez en un lugar específico y está siendo reutilizado por ambas funcionalidades, la de registrar préstamo y la de registrar devolución. Ese es un poco el objetivo de encontrar eh, uno de los objetivos, ¿no? Encontrar eh, funcionalidad o código que se va a repetir y que no me conviene que se repita, entonces lo saco y lo pongo como un caso de uso en sí mismo. Otra motivación para poder sacar funcionalidad es esta, fíjense, asignar multa. Y la verdad que asignar multa es un proceso que puede cambiar porque a veces la multa es una semana sin pedir un libro. A veces la multa es un mail diciendo, fulanito, la próxima vez no se atrase. A veces la multa es nada, porque se decide no asignar ninguna multa, ¿sí? Entonces, a veces puede ser un proceso complejo, porque puede ser que el tiempo en el cual no pueda pedir un libro dependa del retraso que tuve en devolverlo, por lo cual el proceso de asignar multa es lo suficientemente complejo y volátil para que no quede adentro de registrar la devolución, ¿sí? Porque si en algún momento cambia o si tiene que cambiar, yo quiero tenerlo bien identificado para que sea rápido de mantener este código. No quiero que esté mezclado adentro de todo el código de registrar devolución y tener que ponerme a buscar y encima arriesgarme a tocar este código que ya funcionaba bien. ¿Para qué me voy a arriesgar a eso? Lo saco directamente, como proceso complejo que es, ¿sí?, y cambiante por las reglas del negocio, no porque a mí se me ocurre cambiarlo, lo saco y lo dejo en un caso de uso o en una funcionalidad en sí misma, que puede ser llamado o accedido por la funcionalidad de registrar devolución. Esas son algunas de las motivaciones, por ejemplo, para hacer esta estructuración del modelo, sacando funcionalidad y poniéndola en otros casos de uso y usando estas relaciones de inclusión y extensión. Acuérdense que esto hoy en requerimientos es una representación, ¿sí? Es una vista de lo que tiene que hacer el sistema. Si yo miro esto, en realidad esto lo que me está diciendo es que estas son las funcionalidades que va a tener el sistema de préstamos de biblioteca.
es lo que va a hacer el sistema de préstamos de biblioteca, básicamente. Pero esto después en el futuro va a ser código. Entonces, y va a tener que tener una relación con el código. Entonces, no me tengo que olvidar de algunas buenas prácticas, como por ejemplo estas, ¿no? De la reutilización, que hacen efectivamente al código. Con UML y con este modelo de casos de uso, yo lo que voy a obtener es eso, una vista de los requerimientos del sistema, básicamente, una vista gráfica. Lo que yo puedo hacer ahora es agarrar una lupa y empezar a ver qué hay adentro de cada uno de estos óvalos, de estos casos de uso. Entonces puedo empezar a ver qué hay adentro de este registrar préstamo, adentro de este registrar devolución, de este asignar multa, ¿sí? Entonces vamos a empezar a ver, básicamente, y a describir específicamente los requerimientos. Hasta ahora estamos diciendo el qué, no estamos hablando del cómo, pero ahora tenemos que empezar a ver cómo se ejecuta esta funcionalidad, ¿tá? O sea, decimos que existe esta funcionalidad, pero nos falta todavía para seguir avanzando en el desarrollo. Bueno, a ver, veamos qué implica registrar préstamo. Y ahora vamos entonces a continuar. Para poder especificar los requerimientos o ponerle la lupa a ver qué hay en estos óvalos, nosotros podemos hacerlo con poco detalle, que es lo que vamos a llamar con granularidad gruesa, o con mucho detalle, que es lo que vamos a llamar con granularidad fina. Con poco detalle o granularidad gruesa es simplemente tomar el nombre de ese caso de uso, por ejemplo, registrar préstamo, ver cuál es el objetivo, el caso de uso, registrar los préstamos del libro a nombre del socio y trabajar en una pequeña descripción, muy corto. ¿Qué hace este caso de uso? La bibliotecaria debe identificar al socio, asegurarse que está en condiciones de pedir un libro, luego de buscar el libro solicitado por el socio y si está disponible, va a registrar en el sistema un préstamo según las condiciones, ¿sí? Fíjense que casi no tiene detalle, ¿sí? Es muy resumida esta descripción, pero esta es la idea de la granularidad gruesa. Con esto yo me aseguro de que todas las funcionalidades del sistema estén abarcadas en el modelo, porque no debería haber ninguna otra funcionalidad que no sean casos de uso. O sea, el sistema no debería tener nada más que hacer que no sean casos de uso, ¿sí? Si hay algo que no está dibujado acá en casos de uso, no lo va a hacer el sistema. Si no lo tengo dibujado en los casos de uso, el sistema no lo va a hacer. O sea que lo primero que yo tengo que hacer es identificar cuáles son los casos de uso. Lo primero que me va a salir, perdón, lo primero que me va a salir son los casos de uso base. Los casos de uso base son los casos de uso más importantes. Como decíamos recién, ¿cuáles son? Registrar préstamo, registrar devolución, actualizar datos de contacto y consultar material. Esos son los casos de uso base. ¿Por qué son base? Está bien, pues son los más importantes. Pero son los base porque en realidad son las funcionalidades que los actores quieren ejecutar. Yo no encuentro a la bibliotecaria usando el sistema, ingresando nombres para ver quiénes son, ingresando a ver Juancito Pérez, eh, fulanito López. ¿Y qué estás haciendo? Ah, estoy identificando socios. No hace eso la bibliotecaria, ¿sí? Porque sí. La bibliotecaria en realidad lo que va a hacer es registrar un préstamo y para eso va a acceder a la funcionalidad de identificar el socio para saber quién es fulanito Pérez, ¿sí? En realidad, los casos de uso a los que quiere acceder son los base. Los otros casos de uso los hemos usado nosotros para poder estructurar el modelo para que sea legible, ¿sí? Y para poder ordenar las funcionalidades y para que después, cuando vayamos avanzando en lo que es el diseño, lo que es el desarrollo, ya esta estructura nos vaya sirviendo a nosotros. Ya sabemos que tenemos que identificar un socio, qué funcionalidad que se va a repetir,
Acá sabemos que esta funcionalidad la vamos a tener que manejar aparte. O sea, fíjense que ya tengo mucha información y recién empiezo a hablar de requerimientos, pero ya tengo mucha información que voy a pasar al desarrollo. Es muy importante poder leer, poder construir, ¿no? Pero también poder leer un modelo de casos de uso, ¿tá? Si yo no puedo leer un modelo de casos de uso, difícil voy a poder después desarrollar. Les decía, es una técnica que tiene cierto grado de formalidad porque implica describir los requerimientos de una manera bastante clara, bastante precisa. Hay otras técnicas que se usan más en algunas situaciones, como por ejemplo el desarrollo de sistemas web, que son técnicas más rápidas, que son técnicas, digamos, menos precisas, ¿sí? Pero es importante trabajar con esta técnica porque si directamente trabajamos con una técnica poco formal, digamos, o con menos detalle, van a haber algunas cuestiones que se nos van a ir perdiendo en el desarrollo, como por ejemplo la trazabilidad. La trazabilidad es una característica que la vamos a ir trabajando en varios encuentros. La trazabilidad es la característica que dice que acá hay un caso, por ejemplo, ¿no? Que acá hay un caso de uso que se llama registrar préstamo y que acá lo estoy describiendo. ¿Por qué? Fíjense, porque tiene el mismo nombre. Si yo acá de golpe le pongo registrar, ahora no sé si puedo, no, es un PDF, no puedo modificar. Si acá yo pusiera registrar préstamos, en plural, fíjense que ahí perdí la trazabilidad. La trazabilidad es como una especie de hilo, de encadenamiento, ¿sí? Como una especie de cadena. Ya lo vamos a ir desarrollando, inclusive hay un tema, uno de los últimos temas, que es trazabilidad, porque es como si fuera una cadenita que me va a ir hilando o me va a ir encadenando los artefactos, los modelos, los elementos, ¿sí? En el desarrollo. Entonces, si yo acá describo registrar préstamos, fíjense que estoy describiendo un caso de uso. Ah, sí, bueno, bárbaro. Vengo acá al modelo y digo, bueno, a ver, registrar préstamos. ¿A dónde está registrar préstamos? En ningún lado. Ah, no existe. Bueno, ahí perdí ese encadenamiento, perdí esa cadenita, ¿sí? No tengo que adivinar, debo haber querido escribir, o mi compañero debió haber querido poner registrar préstamo y se equivocó. O en vez de registrar préstamo, a lo mejor si acá dice, por ejemplo, registrar pedido de libro. Ah, bueno, sí, pero seguro que quiso poner registrar préstamo, porque es lo mismo registrar préstamo y pedido de libro. No tengo que hacer esos análisis. En realidad, si dice registrar pedido de libro en la granularidad gruesa, tengo un gran problema, porque estoy describiendo o especificando un caso de uso que no existe en el modelo. Perdí la traza, perdí el rastro, ¿sí? De ese caso de uso. Entonces, ese tipo de características, por ahí verlas directamente en, en técnicas, digamos, que nos ofrecen poco detalle o que nos permiten trabajar con poco detalle, es difícil. Entonces, por ahí nosotros preferimos aprenderlas en estas técnicas que son un poco más detalladas y después cuando trabajamos, que las vamos a ver obviamente, técnicas con menos detalle o técnicas más livianas que nosotros llamamos, ya las sabemos implementar. ¿Sí? Porque ya traemos ese concepto y esa buena práctica aprendida que aún con una técnica liviana sabemos que la trazabilidad no la debemos perder. Entonces, con poco detalle la describimos o lo describimos al caso de uso con granularidad gruesa y lo podemos describir también con mucho detalle con granularidad fina. Esto es lo que más se usa, ¿sí? Ahora vamos a ir a ver una granularidad fina. Y ahora vamos a ir a ver un ejemplo. Esta es una plantilla para poder describir un caso de uso con granularidad fina, ¿sí? Decimos si el caso de uso
es de negocio o de sistema. Nosotros vamos a trabajar que es de sistema porque estamos mapeándolos con requerimientos de sistema. Especificamos el nombre del caso de uso. El número de orden es como un identificador. Por ahí, digamos, cuando tenemos sistemas con muchos casos de uso, trabajar con una codificación está bueno. El objetivo del sistema, pre y poscondiciones, ya les explico qué es, curso normal y alternativas. Cuando especificamos casos de uso, vamos a trabajar con escenarios. Vamos a pensar en las formas en que esa funcionalidad se puede ejecutar. Vamos a pensar las formas en que se puede registrar un préstamo de un libro. En el curso normal vamos a tratar de pensar el escenario donde todo sale bien, lo vamos a llamar el Happy Day, donde todo está bien, donde no hay errores, donde se pudo registrar el préstamo del libro exitosamente, se logra el objetivo del caso de uso. Y en las alternativas vamos a ir describiendo las situaciones en las cuales las cosas van saliendo mal, hay excepciones, hay errores, a veces esos errores se pueden superar y seguir adelante, a veces no, a veces esos errores hacen que el caso de uso, digamos, no pueda seguir ejecutándose. Y eso es lo que vamos a poner en alternativas, o sea que se van a ir generando otros escenarios más. Volvamos acá a la precondición y poscondición. La precondición es simplemente el estado del sistema o lo que hace falta que suceda en el sistema para que este caso de uso se ejecute. Vamos a ver un poquito más algunos ejemplos. Y las poscondiciones de éxito o de fracaso es cómo queda el sistema una vez que se ha ejecutado este caso de uso. La poscondición de éxito hace referencia acá al curso normal. ¿Qué pasa si todo sale bien? ¿Sí? Y el fracaso es qué pasa en estas alternativas. Ahora ya vamos a ver algunos ejemplos para que sea más claro. Bien, ahora les comparto algunos ejemplos. Fíjense, estamos hablando del caso de uso registrar préstamos, ¿sí? Objetivo, el caso de uso registra los préstamos de libros a nombre del socio. Vamos al curso normal. En el curso normal estamos describiendo un escenario. Entonces, fíjense que lo que vamos a hacer es describir la interacción entre el actor de ese caso de uso y el sistema. Si usted, perdón. Si ustedes se acuerdan, este caso de uso se relacionaba con la bibliotecaria. Entonces, empezamos a describir. La bibliotecaria ingresa a la opción de registrar el préstamo. El sistema arma la pantalla de registro de préstamo. El sistema, después les cuento por qué está pintada esta. El sistema ejecuta el caso de uso de identificar socio y el socio está identificado con éxito. El sistema muestra el nombre y apellido del socio. El sistema verifica que el socio está habilitado para sacar libros, o sea que no tenga préstamos no devueltos, y el socio está habilitado. La bibliotecaria ingresa un dato de búsqueda del libro, o sea, un título o un autor. El sistema busca el libro con los datos de búsqueda ingresados y encuentra coincidencias. El sistema muestra los libros que coinciden con el criterio. ¿Qué muestra el libro? El título, el autor, la cantidad disponible, el lugar en las estanterías. El bibliotecario selecciona de la lista mostrada del libro. El sistema verifica que haya al menos un ejemplar disponible para prestar y existe. El sistema calcula la fecha de devolución, tomando la fecha de hoy y sumándole 10 días corridos. El sistema registra el préstamo. El sistema marca el ejemplar como prestado. El sistema arma un mail con los datos del préstamo, libro pedido, o sea, libro pedido, fecha de devolver. Y el sistema envía mail a la dirección de mail institucional registrada por el socio y final. Fíjense que lo que estamos haciendo acá es una especie de ping-pong entre el actor, que es la bibliotecaria, y el sistema. Lo que decíamos recién cuando Alejandra preguntaba, no estamos teniendo datos de lo que hace el socio. Seguramente acá está el socio del otro lado del mostrador preguntando y diciendo el libro que quiere, diciendo su nombre,
y dando de más datos y sintiendo que lo quiere, etcétera, etcétera. Entonces, no aparecen esos datos acá. ¿Por qué? Porque, como dijimos, esto es un caso de uso de sistema. Estamos hablando de la funcionalidad de un sistema informático, no de un proceso de negocio. Entonces, lo que hace el socio atrás de un mostrador sin utilizar el sistema no nos interesa. Estamos describiendo solamente la interacción de la bibliotecaria con el sistema. ¿De dónde saca los datos la bibliotecaria para poner en el sistema? No nos interesa a esta altura, ¿sí? Describimos la forma en que el caso de uso, registrar préstamo, se va a ejecutar cuando todo sale bien. ¿Por qué decimos todo sale bien? Porque fíjense, acá el socio está identificado con éxito, el socio está habilitado, encontró el libro, encontró un ejemplar para prestar, o sea, todo salió bien en el curso normal y terminó pudiendo prestar el libro. Todo salió bárbaro. En estos 16 pasos, todo salió bárbaro. Fíjense que la forma de escribirlo es siempre el mismo, ¿no? Sujeto, predicado, el resto de la oración, ¿no? Profe, una pregunta. Sí, ¿Cómo le va? ¿En qué ¿cómo va? momento del ciclo, del proceso del ciclo de software es conveniente hacer este tipo de documentación? Porque viéndolas, se me ocurre a mí que esto puede llevar mucho retrabajo mantenerlo también. Por ejemplo, este es Sí, un caso de uso nomás. Nosotros sí, podemos llegar a tener 20, 30 casos de uso. muchísimos más te diría. Depende del tamaño del Claro, sistema. tal cual, tal cual. Sí. Eh, yo, desde mi lado, como automatizador, es como que yo veo un caso de uso, un caso de prueba así, y digo, es un montón esto. O sea, tengo que hacer un Sí, montón de casos de casitos de prueba adentro de... sí, exacto, exacto. Ah, Así es. ¿En, en qué momento, profe, usted En cree que es requerimientos, conveniente en cuando estamos requerimientos, ahí al charlando con el cliente? principio. Exactamente, al principio, para poder definir cuáles son las funcionalidades del sistema. Ahí hacemos estos casos de uso. Claro, para poner la firma, digamos, para que O sea, se ponga tiene que ir requerimiento, Sí, UML y caso de uso. claro, para poner la firma, pero más allá de poner la firma, que es muy importante, digamos, son muy útiles para poner la firma con el cliente, para que el Claro, cliente ponga la sí, firma en sí, realidad. Pero más allá de eso, eh, es muy bueno, por ejemplo, si yo quiero pasárselo a un desarrollador para que pueda desarrollar a partir de esto. Si esto está bien escrito y tiene el detalle suficiente, un desarrollador puede trabajar con este insumo y es muy bueno como input, como entrada para el desarrollo. Como una especie de pseudocódigo, funciona muy bien, sí, no, no hace eh, falta que tenga tantas idas y vueltas. para nada. Y Claro, además, vos podés tener un desarrollador que no necesariamente es el funcional que estuvo haciendo el relevamiento o estuvo especificando los requerimientos. Tu desarrollador puede ser experto en la tecnología de implementación, como por ejemplo Java, eh, no sé, Python, lo que quieras, y en realidad anda bárbaro porque no necesita conocer el dominio ni haber hecho relevamiento, porque tiene este, este artefacto. Hiciste una buena pregunta, que en realidad, ¿por cuánto tiempo lo mantengo? claro, ¿por cuánto tiempo o cómo lo mantengo? ¿O Y cómo le voy se, haciendo? Porque se versiona, me, que cambio algo, claro, sí, sé que se versiona, pero por ejemplo, que me cambio el step 4 o no, o el sí, step 3 que ahora se identifica el socio, se identifica con la libreta de enrolamiento y ahora se hace con el DNI. Ahí ya me cambio el step. sí, Tengo 20 casos de uso. sí. ¿Cómo usted, profe, nos puede recomendar No, que el si te cambio el ejercicio, 3, digamos? si te cambio el 3, no hay ningún problema, porque en realidad si te cambio el 3, vos no modificas los 20 casos de uso, sino que te vas a modificar el caso de uso de identificar socio. Porque fíjate que acá no te digo Ah, muy cómo, bien. Claro, claro, fíjate, claro. ¿sí? Así que qué bueno el ejemplo que pusiste, porque casualmente no tocas Sí, ninguno sí. de los 20 No, y te porque me ha vas. pasado eso, entonces es como Sí, que sí. sí, tal cual. En realidad acá sería, por ejemplo, la cuestión acá.
sí te cambia la regla donde dice que el socio en realidad ahora para estar habilitado es otra la regla del negocio, ¿sí? Además de no tener préstamos no devueltos, debería, no sé, cumplir con alguna otra reglamentación más. Entonces, ¿qué pasa si eso cambia? Y bueno, si eso cambia, en realidad lo que tenés que hacer es modificar la actividad 5, versionándolo. Y lo que se está haciendo ahora digamos, hace unos años, es trabajar con algún repositorio, igual que trabajas con un repositorio de código, trabajas Sí, con sí. estos artefactos en ese mismo repositorio. Ahora, iba esto, ¿por cuánto tiempo se mantiene? Por lo general, se sugiere, digamos, mantenerlo durante toda la iteración que lo implementas al caso de uso. ¿Sí? Ahora, una vez que ya está implementado y no modificaste más esa funcionalidad, no es necesario después seguirlo manteniendo. Vos tenés dos tipos de artefactos. Vos tenés artefactos que vas a utilizar, vos tenés artefactos que vas a utilizar para desarrollar desde cero, que es un conjunto, y después tenés artefactos que vas a utilizar para hacer el mantenimiento del sistema. Entonces, no todos los artefactos que vos utilizaste para hacer el sistema desde cero son los que vas a mantener después. Porque digo, a lo mejor al principio para hacer el sistema la primera vez vos utilizaste modelo de casos de uso, escribiste los requerimientos, hiciste diagrama de actividad, hiciste diagramas de análisis, hiciste diagramas de clases, trabajaste con diagramas de secuencia, hiciste código, hiciste casos de prueba, hiciste todo eso. Pero después, una vez que el sistema ya está en producción, cuando vos tenés que mantener el sistema, muchas veces lo que se hace es elegir un subconjunto de esos artefactos que son los que vos decís, bueno, estos son los que yo voy a mantener después. Entonces vos decís, bueno, a ver, yo voy a sostener el modelo de casos de uso, el diagrama de clases, el código y los casos de prueba. Entonces vos decís, bueno, yo elijo este subconjunto de estos 4 artefactos y son los que mantengo después para el mantenimiento del sistema. Perfecto. Entonces no todos, digamos, no hay que asustarse que no todos los artefactos con los cuales yo construyo un sistema son los que necesito después para seguir, digamos, haciendo toda la vida de mantenimiento del sistema cuando ya está en producción, ¿no? Ahora, que puede ser pesado trabajar con la técnica, sí, puede ser pesado trabajar con la técnica. Por eso yo al principio dije, es una técnica formal, hay técnicas más livianas. Sí, sí. Y vamos a ver técnicas más livianas, de hecho. Claro, claro. Eh, sí, obviamente que sí. Bien, profe, gracias. Pero digamos, si algo cambia, no me queda más remedio que modificar. Algo que también es interesante es construir un artefacto que se llama matriz de impacto. La matriz de impacto lo que hace es hacer la relación entre el requerimiento y los casos de uso. Entonces, eso está bueno porque esto que vos decías, bueno, cuando cambia la forma de identificar al socio, la matriz de impacto me va a decir cuáles son los casos de uso que están relacionados y que en realidad voy a tener que estar modificando, sin tener que ponerme a pensar o buscar código por código, ni apelar, digamos, a mi buena memoria básicamente para poder saber en qué casos de uso yo debería hacer la modificación. Entonces, esa matriz de impacto está muy buena. Entonces, bueno, ahora cambian las reglas para, como decíamos recién, definir que está habilitado un socio para sacar libros. Bueno, esa matriz de impacto me va a decir cuáles son los casos de uso que yo debería estar modificando para poder actualizar y para poder reflejar ese cambio en el requerimiento. Esto también es bastante útil. Porque Perfecto, también profe. con esto yo puedo decirle que sí o que no a un cliente, ¿no? Con esto yo le puedo decir a un cliente, sí, perfecto, te puedo asumir este cambio en esta iteración, o le puedo decir, no puedo asumir este cambio en esta iteración y lo Necesito podemos dos. hacer en la próxima. Claro, Claro. lo hacemos en la próxima o lo hacemos como funcionalidad cuando termine el proyecto. Eh,
vamos, lo vas negociando, digamos, con el cliente, ¿no? O sea, si ese requerimiento te toca, no sé, 15 casos de uso, bueno, ahí ya evaluarás, digamos, el impacto, ¿no? Pero te digo que los casos de uso están muy buenos para el tema automatización, porque a partir de esto generan los casos Sí, de yo me baso en prueba. eso, profe. Sí, sí, yo me baso en eso. Se acumulan todos los Claro, casos de pruebita y claro, exactamente. Con sí estos se hace todo el escenarios recorrido. generás, claro, exactamente. Entonces Perfecto, profe. decíamos, fíjense que el curso normal me va a dar el Happy Day que va acá, que se relaciona con el éxito, ¿sí? ¿Qué pasa? Que el préstamo del libro quede registrado al socio, básicamente. Entonces, todas las alternativas que suceden, después esto va a estar publicado, así que ustedes leanlas tranquilas. Por ejemplo, acá, si el socio se identificó con éxito, la alternativa va a decir que no se identificó. Si acá está habilitado, la alternativa va a decir que no está habilitado. Entonces, acá, por ejemplo, el sistema busca el libro y encuentra coincidencias por el Happy Day, marca una postura, encuentra coincidencias y la alternativa es que no encuentre coincidencias, ¿sí? Siempre en el Happy Day tiene que marcar una postura. No puedo decir que el sistema busca el libro con los datos ingresados y que las alternativas son que encuentra o que no encuentra, ¿sí? No pueden ser dos alternativas. En realidad es un escenario que encuentra coincidencias, ¿sí? El escenario feliz, y la alternativa es que no encuentre coincidencias, ¿está? Entonces, fíjense que hay algunas alternativas en las cuales se tiene que cancelar el caso de uso. Acá si el socio no está identificado, se tiene que cancelar el caso de uso. No puedo prestar el libro si esta persona que viene no es socia, ¿sí? Acá, si no está habilitado, se tiene que cancelar. Ahora, si no encuentra coincidencias, en realidad vuelvo a preguntarle qué libro quiere, porque a lo mejor quiere sacar otro libro, ¿sí? O consultar otro libro para llevarse. Entonces, va a haber algunos escenarios de recuperación, como este, y va a haber algunos escenarios de cancelación, como este. En las postcondiciones de fracaso, vamos a identificar los escenarios de cancelación. Entonces, ¿por qué se cancela el caso de uso? Porque no está identificado el socio. ¿Qué corresponde a esto? La segunda dice que el socio está inhabilitado. Se corresponde con esto. Y la tercera dice que no está disponible el ejemplar, que se corresponde con este. No hay por lo menos un ejemplar para prestar. Entonces, de esta forma, vamos poniendo en las alternativas todas las excepciones y escenarios. Si no escribo una alternativa, tengo que tener en cuenta que no va a estar implementado. Entonces, si yo no considero que el socio no está habilitado, el sistema va a considerar a un socio habilitado. ¿Pero qué va a pasar cuando no esté habilitado el socio? No sé, capaz que dé algún error fatal, no tengo idea qué va a pasar, ¿sí? Capaz que se tilde, no tengo idea. En realidad, tengo que tener en cuenta en las alternativas todas las excepciones, ¿sí? Para ver qué es lo que va a suceder en ese caso. Fíjense acá que está pintada la actividad 3 porque dice que el sistema ejecuta el caso de uso identificar socio, porque si ustedes se acuerdan, el caso de uso registrar préstamo incluía al caso de uso identificar socio. A ver si lo tenemos acá. Ahí lo abrimos de nuevo. Están viendo el PowerPoint, ¿no? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Sí, profe. Acá profe. decíamos que el caso de uso registrar préstamo incluía al caso de uso identificar socio. No decía cuándo, solo decía que lo incluía. En la granularidad fina, acá decimos, casualmente cuando estamos describiendo el caso de uso registrar préstamo, en algún lado tenemos que decir, tenemos que mencionar esa inclusión. ¿Cómo la mencionamos? De esta forma. Decimos que el sistema ejecuta el caso de uso identificar socio. No decimos que hace el caso de uso identificar socio, porque va a ser problema del caso de uso identificar socio cuando lo describamos con su propia granularidad fina. Acá solamente decimos lo que hace registrar préstamo y nada más. Pero sí decimos con qué resultado vuelve esa ejecución de identificar socio.
vuelve con el socio identificado con éxito ya. No me importa qué hizo, no me importa cómo lo hizo, no me importa, pero sí vuelve con el socio identificado con éxito. Pero podría volver con el socio no identificado con éxito. En ese caso se cancelaría. ¿Sí? Si fuera una extensión, es muy probable que estén las alternativas. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de uso de registrar devolución, cuando teníamos asignar una multa, es muy probable que el sistema calculara la fecha de devolución y en el caso que superara los 10 días, que no superara los 10 días corridos, sigue por acá, y en el que superara los 10 días corridos, fuera la alternativa, y ahí se asignara la multa. Como es una ejecución que a veces sucede y a veces no, es muy probable que vaya directamente como un escenario alternativo, si fuera una extensión. Y de esta forma, entonces, vamos a especificar o le vamos a poner la lupita a cada uno de los casos de uso. ¿Qué tiene de bueno esta técnica? Como decíamos antes, me permite mantener esta traza muy prolija, ¿sí? Porque fíjense que inclusive tengo traza acá. Esta actividad tiene traza con con esta relación. No pierde la traza con lo que sucede en el modelo. Si yo tengo esta granularidad fina, yo podría reconstruir una parte del modelo. Eso es la traza. Poder volver hacia atrás, ¿sí? Poder reconstruir hacia atrás el artefacto, eso es la propiedad de traza. Además, coincide el nombre del caso de uso, coincide el nombre del actor, ¿sí? Que está participando. Y ahí estoy viendo, coincide el nombre del caso de uso que he llamado o que es incluido. Y de esa forma estoy viendo algunas características de la traza. Por otro lado, como decíamos, el nivel de detalle que tiene me permite que yo se lo pueda dar a un desarrollador y claramente podría llegar a programar esto eh, sin dificultades, porque fíjense que incluso yo le estoy diciendo cuáles son los criterios de búsqueda, le estoy diciendo, bueno, le estoy diciendo cuáles son los datos que tiene que mostrar, le estoy diciendo cuáles son los datos que tiene que poner en el mail que está armando. Entonces, fíjense que tiene mucha información que es muy útil para poder desarrollar, ¿sí? Y esa es una de las ventajas más importantes que tiene porque usado como pseudocódigo, la verdad que está muy bueno. Después vamos a ver que usado como base para las pruebas también es muy útil. Entonces, es una forma muy buena para poder representar los requerimientos. Obviamente que hay, como decíamos hace un rato, hay otras formas que son un poco más, otras técnicas que son un poco más livianas para poder representar los requerimientos que pueden usarse, digamos, en sistemas de menor criticidad. Yo tengo un sistema para imprimir el cedulón de impuesto municipal que no le hace daño a nadie. Y bueno, probablemente trabajar con esta técnica sea demasiado. Entonces, en ese caso, trabajar con alguna técnica más liviana será lo óptimo, porque como decía, esperen, esperen que se me trabó la silla, porque como decía el compañero recién, como decía Lucas, y la verdad que es una técnica demasiado pesada eh, para trabajar con sistemas que son triviales. Probablemente un sistema de pedidos web es lo suficientemente trivial como para no trabajar con esta técnica. Ahora, si yo estoy trabajando, por ejemplo, con alguna funcionalidad más crítica, por ejemplo, de un banco o un dispensador de insulina o el sistema que controla el sistema automático que controla los trenes de una ciudad o el subte de una ciudad. Y bueno, probablemente trabajar con este tipo de técnicas sea una buena idea porque estoy eh, de alguna manera especificando concretamente qué es lo que tiene que suceder en el sistema, ¿no? Entonces, en ese tipo de sistemas críticos o de misión crítica, saber qué es lo que va a suceder es lo mejor que me puede pasar. O en el sistema de piloto automático de un avión.
digamos, ahí no quiero dejar nada librado al azar. Entonces, mientras más especificado esté ese requerimiento, va a ser mucho mejor. Eh, Ahora, entre lo formal, como puede ser este caso de uso, y lo liviano, como puede ser a lo mejor una historia de usuario, y bueno, hay mucho en el medio, ¿no? Entonces ahí, de acuerdo a, a la importancia, a la complejidad, a la criticidad del sistema, es cómo yo voy a adaptar la técnica y el tipo de técnica para poder representar los requerimientos que yo voy a utilizar, ¿no? En lo que sí estamos de acuerdo, eh, formales, tradicionales, agilistas, lo que sea, todos estamos de acuerdo en que tenemos que especificar requerimientos, que no podemos empezar un desarrollo sin especificar o sin estar de acuerdo y sin escribir de alguna manera los requerimientos, ¿sí? Cuando digo escribir, me refiero, digamos, a mostrarlos, a especificarlos, a representarlos con alguna técnica concreta, cualquiera sea. En eso estamos todos de acuerdo por ágiles y livianos que seamos. ¿Sí? Profe, una Bien, pregunta. dígame. Lo que vimos de redacción de requerimientos en lo anterior, Sí, ¿sí? Que sí, decía el sistema debe hacer tal sí, cosa. sí. Bueno, ¿cómo va? Es para realizar esto o esto es para realizar la redacción? En realidad lo primero que se hace o lo primero que yo voy a encontrar son los requerimientos candidatos. Y los requerimientos candidatos de un sistema, o sea, lo que tiene que hacer un sistema es eso que voy a escribir de esa forma. El sistema debe hacer tal cosa, ta, ta, ta. Y eso es lo primero con lo cual yo me encuentro en un relevamiento. Y a eso Después yo lo voy a... voy hilando más fino después y... Claro, exactamente. Eso es lo primero con lo que yo me encuentro, que son frases, ¿no? Porque en realidad era texto, son frases. El sistema debe hacer tal cosa, que inclusive habíamos dicho de dónde salían también, cuál era el origen. Y eso es lo primero que yo voy a encontrar en un desarrollo. Ahora, yo no me quiero quedar con eso, no me quiero quedar solamente con esa lista de requerimientos potenciales o de requerimientos candidatos del sistema. Yo quiero avanzar un poco más porque yo los quiero representar de alguna manera que después el desarrollo me sea más fácil. Bien, Si yo los dejo en texto nada más, voy a tener una lista enorme, un montón de hojas escritas que después va a ser muy difícil procesar. Entonces yo lo que quiero hacer es utilizar alguna técnica que me lo simplifique de alguna manera para que después el desarrollo sea más eficiente, sea de mejor calidad, sea más rápido. Entonces uso alguna técnica. En este caso nosotros estamos usando los casos de uso, que como decíamos recién o como comentaba, le decía recién a Lucas, esta técnica va muy bien después para hacer el desarrollo, para hacer la sí, codificación, o va muy bien después para hacer las pruebas. Entonces, si yo me quedaba con el texto solo, iba a sufrir un montón. Ahora, ya pasar el texto a estos casos de uso, ¿sí? Porque eso es lo que vamos a hacer. A partir del texto o de una especificación, el ejercicio va a ser dibujar este modelo de casos de uso. Este modelo de casos de uso ya sí me sirve con sus casos de uso y su granularidad fina, ya sí me sirve para seguir avanzando en el proceso de desarrollo en las próximas etapas. Entonces, esto es lo que yo quería hacer, utilizar esta vista de los requerimientos del sistema. Es otra forma de representar que me conviene más. perfecto. Pero Sí, lo que pasa es que no siempre, digamos, obtengo así rápidamente. Fui, hablé con los vendedores, con los cajeros, con los que más saben, listo, salgo y hago un modelo. No es tan fácil, no es tan rápido conocer un dominio, digamos, desconocido o que puede ser complejo, donde hay ambigüedades. No es tan fácil salir y construir un modelo rápidamente. Entonces, muchas veces empezar por los requerimientos candidatos es una buena idea. Ahora, gracias. si yo estoy acostumbrada a hacer este tipo de sistemas y vengo haciendo este tipo de sistemas hace 30 años, y bueno, ya no voy a escribir requerimientos candidatos, claramente. Pero, digamos, si no estoy acostumbrada a este tipo de sistemas, o de vuelta, insisto, es un sistema crítico, de misión crítica, digamos, que requiere una rigurosidad metodológica importante, lo voy a hacer. Bien, ¿Está? gracias. Bueno, gente, entonces, Eh, la idea va a ser esa, ¿sí? Yo les voy a dejar todo el material, les voy a dejar algunos ejemplos para que ustedes procesen, para que ustedes revisen bien. em,
Y la idea va a ser que a partir de una especificación ustedes puedan hacer el modelo de casos de uso y alguna granularidad fina. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, 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 profe. Eh, perfecto. esta semana, ahí está, esta semana solo el modelo de casos de uso y tienen la semana que viene para hacer la granularidad fina. Conclusión, eh, digamos, tanto el modelo como la granularidad fina tienen 2 semanas en definitiva. Así que no se preocupen porque es la misma actividad y el mismo tema que tienen esta semana y la próxima, ¿sí? Porque el tema de esta semana era modelo de casos de uso y el de la próxima era esta especificación con granularidad fina de casos de uso. Nos vemos entonces, si Dios quiere. Creo que la semana que viene, no, la próxima, ¿no? Sí, La profe. Así siguiente. es. Esta, Perfecto. Bueno, cualquier cosa, van a estar separadas, digamos, las dos actividades. Por un lado va a ser enviar el modelo y por el otro lado va a ser enviar la granularidad. Así no se demoran tanto, ¿sí? En cuanto tengan alguna versión del modelo, envíenlo. De última, lo peor que puede pasar es que tengan alguna observación, digamos, y yo se los devuelva, pero ni bien lo tengan, mándenlo. profe, ¿Estamos? ¿nos los va a hacer subir al aula virtual Sí, como ítem? Perfecto, sí, sí, como actividad, sí, exacto. gracias. Bueno, vamos a parar la grabación. Recording stopped. Profe, una consulta que ahí me quedó la Dígame, duda. sí. ¿Qué fecha tiene de entrega que dice de esta actividad? Y digamos, la entrega máxima va a ser el 2 de junio. Ah, va. Pero sí, Bueno. pero no les conviene entregarle el 2 de No, junio no, ya porque sé, ya sé. suele tener, primero que suele tener observaciones. O sea que si tienen alguna observación no les va a quedar tiempo para modificarlo. Y Ujú. segundo, sobre el modelo deberían hacer la granularidad fina. Así que la idea, digamos, es que tengan un modelo más o menos estable para que puedan hacer una buena granularidad fina. Perfecto. Profe, Perfecto. perdón, Sí, otra duda. sí, La actividad integradora que se evalúa como tipo parcial, sí. ¿qué fecha tiene? ¿O Ahí todavía no ya te digo. está? No, sí, sí, sí. Ya te digo, está en el cronograma, pero ya te digo. Es el 2 de junio. Perfecto, gracias. De nada. Sí, me quedé pensando. Sí, es el 2 de junio. Porque creo que después ahí queda otro encuentro que es opcional, no sé cómo lo llaman, así que lo vamos a utilizar para hacer la devolución y para hacer dudas y consultas. Esa va a ser la idea. Perdón, le hago una consulta. ¿En Dígame. cuál clase deberíamos, yo estoy en la comisión B, ¿en cuál Sí. clase deberíamos ver el entregable? Porque hay como varias actividades que se entregan el 2 de junio. Me parecen 4. Es que en realidad lo que pasa es que te va a aparecer todas 2 de junio porque yo le pongo como actividad, como fecha máxima 2 de junio. Ok. Digamos, la idea es que lo vayan entregando, digamos, de acá a 15 días, digamos, como máximo, digamos, eso sería lo ideal. Que se tomen más o menos unos 15 días para hacer cada una de las actividades. Ese sería el objetivo. Pero como máximo, si yo te pongo de acá a 15 días, se cierra y no lo pueden entregar más. Ese es el problema. Entonces, por eso es que como máximo yo le pongo 2 de junio. O sea que todas las actividades de acá en más te van a parecer que van a cerrar el 2 de junio. Pero la fecha, ténganla en cuenta que se sugiere de acá más o menos a 15 días. Tómense un par de semanas para hacer cada actividad. Eso sería, digamos, lo deseable, como para que tengan tiempo de leer el material, procesarlo, ver algún ejemplo, hacer alguna investigación si lo requiere y digamos, armar la actividad para entregarla. Inclusive ahí tienen, digamos, en esos 15 días tienen, como nos vemos el lunes, tienen toda la semana de clase y después tienen la semana siguiente de no clase y ahí estaríamos teniendo los 15 días. Profe, entonces no va a haber recuperatorio de la actividad integradora. Sí, en esa última clase que la dejamos Ah, para ahí se ver, recupera. claro,
Claro, Ah, bien, perfecto, gracias. esa es la idea. Bueno, gente, nos vemos entonces si Dios quiere. Nos vemos. Gracias, Chau, chau. profe. Profe. Saludos. Hasta luego. Hasta Que luego, tengan buena profe. Chao, nos semana. vemos. Adiós. Profe.